Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos en el capítulo 12, pero hoy estaremos revisando la cuarta parte de este interesante capítulo. Recordemos, el título de este capítulo es Viviendo la vida cristiana, que lógicamente se refiere a los dones espirituales que Dios ha dado y cómo aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Recordando los versículos del 6 al 8, que quedó pendiente algo de estos versículos para concluir en esta ocasión, vemos ahí la exhortación para usar y sobre todo cómo usar los dones que Dios ha dado a los miembros individuales de la iglesia. Es por esto que aquí nosotros vamos a recordar esta parte en donde dice la palabra de Dios, el que reparte. Esto se refiere a alguien que es un canal por medio del cual Dios provee recursos a su cuerpo, recursos a su iglesia, por personas que tienen y el anhelo sobre todo de su corazón es para que la obra crezca y a través de sus recursos ellos aportan, ellos bendicen y ellos hacen posible para que más y más personas puedan conocer de la palabra de Dios. Este es un don espiritual importante que debe ejercerse con liberalidad. Recuerde esto. Porque cuando alguien llamado y dotado para repartir deja de dar liberalmente, a menudo verá que sus recursos desvanecerán. ¿Por qué? Ha olvidado que Dios los ha bendecido, que Dios ha permitido hacer todo esto porque conoce su corazón y sabe exactamente que es parte de lo que ellos están aportando para que la obra crezca. Ahí también la frase el que preside. Esto implica que el que preside debe mostrar solicitud. Es fácil que los líderes se desanimen y sientan ganas de rendirse, pero deben de perseverar si quieren agradar a Dios por su liderazgo. Es igual, si alguien fue llamado y las circunstancias no son como uno estaba esperando, pero no puede dejar de confiar en Dios porque, recordemos, Él tiene el control absoluto de todo. Y esto implica que, sin importar cómo uno se sienta, aún en el desánimo, tiene que perseverar porque tiene que recordar que Dios va a obrar a pesar de esas circunstancias. Más adelante también tenemos el que hace misericordia. Debe tener alegría. Aquí es algo muy importante, no solamente se trata de hacer algo, sino de cómo lo va a hacer. Puede ser bastante difícil mostrar misericordia, pero aún más difícil es alegre al mostrarla. Qué importante. Esto nos recuerda que el don de mostrar misericordia es un don sobrenatural del Espíritu. El mostrar misericordia no es simplemente el creer que yo puedo hacerlo o que yo tengo misericordia. Lo importante es cómo siento y qué realmente quiero hacer por los demás. Una serie de breves instrucciones sobre cómo vivir como un cristiano con los demás. Esto está precisamente escrito allá en el Sermón del Monte. Esta sección muestra una cosa claramente en donde Pablo conocía la enseñanza de Jesús. Como él mencionaba en la parte en donde Jesús menciona, Jesús declara el en el Sermón del Monte. Allí nosotros nos vamos a dar cuenta exactamente que eso es lo que determina la misericordia que nosotros podemos tener para con aquellos que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que ni siquiera conocemos. Ahora, si bien es cierto, esto implica también que más adelante
en los versículos 9 y 13 también habla de algo muy importante que es el amor, sin fingimiento. Pero, como le decía, todo esto que habíamos hablado anteriormente, en especial de la misericordia, implica precisamente que el amor, dice la palabra de Dios en estos versículos del 9 al 13, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Como en realidad aquí nosotros podemos ver, es algo muy profundo, pero muy difícil de ponerlo en práctica. Es por esto que Pablo aquí nos muestra que a través del amor, el amor sea sin fingimiento. Qué importante es esto. Uno puede declarar, uno puede hasta tratar de mostrar este sentimiento, pero declara aquí claramente, y lo voy a repetir, el amor sea sin fingimiento. Claro, el amor con fingimiento no es amor verdadero, pero mucho de lo que se disfraza como amor en la comunidad cristiana está ligado con la hipocresía y debe demostrarse en contra. Esto no se puede permitir en una congregación. Ahora, si bien es cierto, esto está muy claro lo que dice aquí Pablo en esta carta a los romanos, dice también aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Pero en algunas maneras, a menudo es más fácil para nosotros hacerlo de forma individual. O sea, aborrecer lo malo o seguir lo bueno, en lugar de hacer ambas cosas. La persona piadosa, recuerde esto, por favor, la persona piadosa sabe cómo practicar ambas. ¿Qué significa? Que definitivamente esto no es fácil. Solamente con ayuda y la dirección de Dios nosotros podremos aplicar esto de forma conjunta. Más adelante dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto implica que es una orden, no es algo que nosotros nos permitimos o nos podamos permitir hacerlo si simplemente queremos o no. Es una orden que los cristianos no deben tener una actitud distante, fría o altiva. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, muestra que la demostración de afecto es genuina. Nos hace ver que la forma como estamos actuando, la forma como estamos obrando es genuina. Es un amor sin fingimiento, recuerde esto. Entonces, ¿qué implica? Que deberíamos de ver en esto más que nada un llamado a los buenos modales entre los cristianos. En esta parte, nosotros queremos ver cómo es tan necesario algo que probablemente no lo tomamos en cuenta. Los buenos modales de cómo nosotros actuamos, de cómo nosotros manifestamos. Y esto implica precisamente para hacer bien a los demás, para hacerlos sentir bien a los demás. En lo que requiere diligencia también menciona aquí la palabra. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si somos llamados a tener relaciones afectuosas y a buenos modales, también sabemos que se nos llama al trabajo duro. En la iglesia no hay
cabida para la pereza. Interesante. Mire cuán importante es cuando nosotros nos sentimos ser parte de una iglesia, cuando nosotros somos miembros de una congregación, deberíamos pensar en esto. No es cuestión de pereza, no es cuestión de querer o no hacerlo. Uno debe estar siempre involucrado haciendo algo por la obra de nuestro Señor. Fervientes en espíritu podría ser también traducido a esta parte como hirviendo en espíritu. Es allí precisamente en donde nosotros vamos a ver que todo puede darse. Puede haber la intención o la muy buena intención de hacer algo, de aportar o de colaborar, de qué sé yo. Pero si no hay este sentimiento importante que es ser fervientes en espíritu o, como aquí lo menciona, hirviendo en espíritu, definitivamente no se va a poder hacer. Recordemos, el amor tiene que ser sin fingimiento. Más adelante, igual, la actitud que nosotros adoptamos para hacer todo esto para la obra del Señor, recuerde, es para la obra de Dios, gozosos en la esperanza. El llamado a la esperanza usualmente tiene en mente nuestra recompensa final con Jesús. Pablo dice que servimos a Dios gozosos en la esperanza, no gozosos en los resultados. Qué importante es esto. Esto nos dice que debemos hacer todas estas cosas con la vista puesta hacia el cielo. Esta es la forma en la que cumplimos la ordenanza para esperanza, paciencia y el ser de carácter constante, el cual se describe aquí. Recuerde, cuando nosotros nos proponemos, cuando nosotros deseamos, anhelamos hacer algo por la obra, no se trata simplemente de cumplirla o, peor aún, de hacerlo con mala gana. No, nosotros tenemos que estar gozosos porque hay una esperanza en un Dios todopoderoso que siempre cumple con su promesa, con lo que Él ha decretado. Es por esto que un cristiano siempre debe estar gozoso, siempre debe confiar plenamente en lo que Dios está declarando. También hay otra frase que es muy importante en estos versículos que nosotros leímos: sufridos en la tribulación. Los tiempos difíciles no nos excusan cuando abandonamos la esperanza, paciencia o el ser constantes en la oración. Las pruebas no excusan la falta de amor en el cuerpo de Cristo o la falta de voluntad para hacer su obra. Pero recuerde, si hay ese sufrimiento en las tribulaciones, debemos recordar lo que también aquí declara Leon Morris, que implica esto de sufrimiento o de tribulación. Estas dos palabras importantes, sufridos, no denota el actuar pasivamente cuando se presentan las cosas, sino acción, una paciencia firme. Lo mismo en la tribulación, no denota un problema menor, pero problemas serios y graves. Pero a pesar de todo esto, a pesar de ese sufrimiento, a pesar de la tribulación, nosotros tenemos que estar activos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nuestra preocupación y cuidado se demostrarán en obras prácticas hechas por otros, ya sea que vayamos a ellos compartiendo para las necesidades de los santos o les invitemos a venir a nosotros practicando la hospitalidad. Mire qué importante esto es, demostrar exactamente lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros queremos hacer y lo que debemos practicar. Hasta aquí nosotros vamos a llegar con nuestro estudio bíblico por
esta ocasión, pero continuaremos la próxima semana. Bendiciones.